Amén, gloria a Dios. Bienvenidas, visitas, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy contenta de hoy poder compartir la palabra juntos. Gracias a mis pastores por el privilegio y por la oportunidad. Y gracias, chicos. Y la verdad estoy sí, muy contenta, muy emocionada. Y quería comenzar hoy, el título de la palabra Se trata de Cristo. Y quería contarte primero un poco sobre mí. Capaz alguno no me conoce, mi nombre es Camila, soy parte del Ministerio de Alabanza, capaz alguna vez me viste cantando. También voy a los jóvenes, tengo 20 años y amo a Cristo con todo mi corazón. Soy estudiante de la universidad, también estudio una escuela ministerial en Estados Unidos, que eso lo hago de forma online. Y nada, yo pensaba y decía, ¿qué puedo contar? Como para que tengan un contexto también de quién les está hablando hoy en esta noche. Y decía, ¿qué puedo contar? Y bueno, podría decirse que soy de cuna cristiana, toda mi vida asistí a una iglesia. Y algo que una vez me quedó súper marcado fue algo que dijo nuestra evangelista Ruth, que capaz a veces yo he escuchado a personas decir que tal vez hubiese sido más fácil todo si hubiese conocido a Dios antes o si hubiese nacido en cuna cristiana, pero no es tan así. O sea, sí y no. Porque en mi caso puedo decir de que naciendo en cuna cristiana, en una familia cristiana, desde que tenés conciencia, aprendés a morir a vos mismo, porque sabés, cuando entendés que está bien y que está mal en Cristo, decís, no, a esta salida con mis amigos no voy, no me junto con estas personas. Y muchas veces uno tiene que aprender a lidiar con el rechazo también. Entonces, no sé si se puede bajar el volumen del retorno. A veces también tenemos esa lucha interna con el rechazo y con las personas. A mí en mi caso me pasó eso, que te puedo contar, que no es fácil aún caminar de la mano con Cristo, y es una decisión que uno toma día a día y que decide emprender este estilo de vida. Yo me acuerdo que cuando era chiquita me preguntaban, ¿y cuál es tu religión? En la escuela, porque yo creo en Cristo. Y me decían, ¿cuál es tu religión? No, es evangélica, pero no es como la católica, le decía yo. Pero le digo, es como un estilo de vida. Para mí yo no lo tomo como una religión, aunque sí lo es, pero para mí es un estilo de vida en la que decidís caminar agarrado de la mano del Señor y aprendiendo a poner también todas tus cargas en Él, porque uno no nace sabiendo nada. Es ir muriendo lentamente o rápidamente, pero para que Él crezca en nosotros. Y obvio, cuesta morir a uno mismo. Cuesta en dejar malos hábitos como buenos hábitos. Cuesta perdonar, amar al que te lastimó, al que te hirió, pero con Cristo podemos hacerlo y reflejarlo a Él. Y bueno, como te contaba, nací en cuna cristiana, pero ¿cuántos saben de que a Dios también, a cada uno se nos revela de forma distinta? No es lo mismo mi conocimiento de Dios que el de los demás, pero nada, es a medida de cada uno tiene esa revelación de Cristo. Y cuánto lo busca también. Y a veces algo que es muy peligroso es la comparación. Yo creo que literalmente compararse con alguien es como matarte a vos mismo. Porque estamos como menospreciando nuestra realidad. Y es algo que no nos permite ver cuán bueno y cuán fiel ha sido Dios en nuestra vida. Y me acordaba de un testimonio que contaba una amiga en un viaje misionero, que decía, ella veía a un chico ministrar de una forma tremenda y decía, yo anhelo eso, yo anhelo poder ser usada por Dios de esa forma. Y ella lo deseaba tanto, pero no desde la envidia, sino decía, yo quiero eso, desde un buen corazón. Hasta que el Señor una vez, en una visión, le muestra a ella sentada en una mesa, y la persona que ella veía que tenía ese don tan poderoso y ella quería, estaba comiendo un plato de guiso. Y ella quería comer ese plato, quería el plato de la otra persona. Y el Señor le dice, hija, ¿por qué querés comer ese plato si ni siquiera te gusta el guiso? ¿Por qué querés
de lo que yo le preparé a alguien si yo te estoy poniendo al frente tuyo tu comida favorita? Y a mí escuchar eso me bendijo tanto, porque a veces uno desea y dice, wow, yo quiero ser usada de esa manera, yo quiero, no sé, quiero poder manifestar los dones del Espíritu de esa forma. Pero el Padre tiene preparado un plato, una porción especial para tu vida, y es algo que cada uno debe aprender a valorar, a honrar lo que el Señor te pone delante tuyo. Y me gustaría orar ahora, que puedas poner tu mano en tu corazón. Y Señor, te pedimos en esta noche de que saques de nosotros toda raíz de amargura, Señor, todo deseo que no provenga de ti, Señor. Enséñanos a amar lo que tú amas, Señor. Enséñanos a valorar lo que tú nos has dado, Señor. Queremos ser dignos de confianza para ti, Señor, y te entregamos nuestras vidas en tus manos, a tus pies, Señor, como un perfume agradable delante tuyo. Amén. Y bueno, como te contaba, yo tal vez de chica conocía al Dios de mis padres, de mis abuelos, de mis amigos, pero mi Dios, ¿qué? Era como que yo sí oraba, leía la palabra y lo hacía desde el amor, porque siempre se me enseñó eso. Y sí, muchas veces también sentí culpa por las veces y los momentos que me costaba orar, que me costaba leer, pero cuando realmente podemos entender de que no es una obligación, sino que es una lección, que no depende que la fidelidad de Dios se manifieste en nuestras vidas, literalmente todo cambia. O sea, no depende de nuestros actos la fidelidad de Dios. O sea, no depende de no sé cuántas buenas acciones yo haya hecho en el día. El típico dicho de, hoy hice mi buena acción del día. No, o sea, no depende de cuántos platos de comida vos le diste a alguien, cuántos viajes misioneros vos hiciste, cuántas tierras pisaste, a cuántas personas albergaste en tu casa. Es que no depende de eso, la fidelidad de Dios en tu vida, ni siquiera de tu propia fe. La fe sí activa la fidelidad de Dios y activa cosas en lo sobrenatural, pero Dios sigue siendo fiel desde que creó la tierra hasta cuando Él venga y por la eternidad. Entonces, ahí entendí que cuando realmente tenemos un compromiso con el Señor y decidimos buscarlo en algo genuino de nuestro corazón, literal no vamos a sentir culpa por tal vez un día no leer, y con esto no te digo que no busques, es lo primordial, pero tal vez muchas veces también vas a tener que obligarte a buscar hasta que realmente puedas mantener ese hábito, esa relación con el Señor. Pero cuando ya eso se vuelve una necesidad en tu vida, buscarlo de lleno, con todo tu corazón, lo vamos a poder conocer realmente. Y eso me pasó a mí. Muchos años, tal vez en mi adolescencia, la religiosidad y la culpa, en vez de acercarme más al Señor, me alejó más de Él. Pero cuando entendí que capaz no se trata de buscarlo, no sé, solo en la mañana y en la noche, con leer un salmo en la mañana y un proverbio en la noche y una oración básica de que nos cuides y que nos guardes, entendés que se trata de incluirlo en tu día a día. Y yo sé que lo que te estoy diciendo es re básico, pero muchas veces se nos olvida de incluirlo en cada situación, de poder verlo, además de nuestro tiempo devocional, que es primordial, es poder verlo hasta, no sé, en la naturaleza, hasta cuando tomas una decisión, hasta cuando ves a un bebé y decís, wow, hace poquito, como dice su palabra, su embrión vieron los ojos del Señor. Y todos lo hemos visto, pero nadie se acuerda porque no podemos recordar eso. Entonces, es aprender a estar atentos a esos detalles y a disfrutar de caminar con Jesús. Y cuán hermoso también y cuán atento es Él con todas las cosas. Y con esto quiero darte 2 ejemplos. Por ejemplo, con la naturaleza. Tenemos un arco iris. Cuando llueve y sale el sol, aparece un arco iris. ¿Y qué nos recuerda? De que el Señor nunca más va a mandar un diluvio sobre la tierra, que Él estableció su pacto con nosotros, y eso pasó después del diluvio y hace ese pacto con nosotros, nos recuerda que nunca más va a destruir a la humanidad con un diluvio de esa forma. Entonces, ¿qué vemos? Cada vez que llueve y sale el sol, vemos un arco iris. Entonces es aprender a estar atentos a esos detalles y decir, wow, recordar sus promesas y su fidelidad. Y también otro ejemplo que te quiero dar es cuando Jesús nació, el primer abrazo inconscientemente que le dio fue a María, su mamá,
cuando María lo sostuvo en sus brazos. Así como en todo parto, el bebé sale y la mamá lo abraza, lo agarra. ¿Y qué representaba ese abrazo? Un abrazo a una mujer pura, que representaba la pureza bajo los tiempos de la ley. Si bien María en ese tiempo no era vista como una mujer pura porque nadie le creía, pero sí representaba la pureza porque ella era pura. Jesús nació sin pecado y vivió sin pecado. Entonces, ese primer abrazo, Jesús abraza la pureza, pero también abraza a una mujer en pureza, pero bajo los tiempos de la ley. Y el segundo abrazo, luego de su segundo nacimiento, podría decirse, porque su palabra dice que Él es el primogénito entre los muertos, o sea, que Él es primero en todo. Entonces, cuando Él resucita, a la primera mujer que se encuentra en su tumba, creo que es a María, si no me equivoco, y que representaba a una mujer impura. Entonces, ahí podemos ver el comienzo y el inicio de su gracia. Y es poder aprender a estar atentos a esos detalles, de decir, wow, o sea, literalmente estuviste presente de principio a fin y que capaz con cosas tan mínimas nunca me di cuenta de cuán poderosos son los actos del Señor para con nosotros. Y bueno, yo te puedo decir que creo que realmente conocí el amor de Dios y me falta aún conocerlo, pero hace 2 años mínimo. O sea, pasé 18 años en la iglesia sirviendo a Dios, adorando a Dios, pero ahora Él es mi Dios. O sea, cuando yo realmente pude conocerlo a Él y experimentar su amor inagotable, o sea, realmente vivirlo, ¿cómo no voy a entregarme completamente a Él? Y cuando te logras entregar a Él sin peros, o sea, sin excusas, que es algo de todos los días, el Señor comienza a habitar en nosotros con toda su plenitud. Y Él no puede habitar donde hay oscuridad porque Él es luz. Él no puede habitar donde hay mentiras porque Él es verdad. Es nuestra responsabilidad mantener la casa en orden y vivir también una vida en integridad. Sabemos todos que Dios nos dio a nosotros libre albedrío. O sea, somos personas poderosas que tomamos decisiones poderosas. Él nos dio el poder para tomar decisiones. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios crea todo perfecto, crea la tierra en 7 días, si no me equivoco, y Él crea todo perfecto, pero le dice a Adán y Eva, chicos, pueden comer de todos estos árboles, tienen 500 frutos para comer, pero este no lo elijan, este no lo pueden comer. O sea, creó todo perfecto, te dio libre albedrío, te dijo, come de todos estos frutos, pero este no. Y fueron y lo comieron. O sea, ellos tomaron una decisión. Y además de que hubo una tentación, la decisión está en la persona, estuvo en Adán y en Eva. Entonces, Dios en toda su perfección, y aún así en el mundo a nosotros nos da, ahora acá en la tierra, nos da la elección. O sea, ¿elegís ese árbol o me elegís a mí? O sea, Él hizo todo perfecto. Y el Señor jamás va a hacer algo, jamás te va a tentar, pero sí nos va a probar, sí te da el poder de elegirlo. Porque, o sea, Él ya nos eligió a nosotros. Pero a nosotros Él no nos obliga a elegirlo. Te dice, mirá, tenés todo esto a disposición, pero ¿qué vas a elegir vos? Y por eso hoy te quiero preguntar, ¿vas a tomar el desafío de dejar todo para que Él lo llene todo en vos? Y te quiero contar algo súper breve. A mí hace como 3 años me dieron como 3 palabras proféticas en 2 meses sobre la misma situación. Y era sobre que iba a ir, yo siempre en mi corazón tuve el deseo de ir a Estados Unidos, no sabía por qué, gracias a Dios pude ir 2 veces, pero yo decía, no sé por qué quiero ir tanto. Y el Señor me habla, me da una palabra profética de que iba a estudiar en la escuela de Betel, de que iba a ir allá, me decía, hija, ve. Yo tengo hasta la palabra escrita, me la sé de memoria. Y yo dije, bueno, me empecé a mover, empecé a averiguar, bueno, de qué se trata la escuela, qué enseñan, a quién voy a conocer allá. Y dije, bueno, me empecé a mover, tomé clases de inglés. Y termino la secundaria, eso el Señor me lo dijo en 4º año, termino 5º. Mi único plan después de la escuela era ir a hacer eso. Yo dije, bueno, Señor, si vos me mandás, yo voy. O sea, cabeza dura yo también. Y no conocía a nadie allá, no tenía idea de nada. Y hago la inscripción,
tengo la entrevista y me dicen que no. Y yo en ese momento me quedo como, ¿qué? O sea, sentí que me la di contra la pared. Yo dije, Señor, si vos me hablaste, ¿por qué me dicen que no? Yo dije, hice todo, o sea, o yo no fui suficiente, o hice yo mal las cosas, o no sé, me empecé a cuestionar demasiadas cosas. Y dije, ¿ahora qué hago? Era mi único plan, y encima de esa etapa es como re difícil, parece que el mundo se te cae abajo porque no sabes qué hacer. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Y fueron como 2 meses de decirle al Señor, no estoy enojada, pero sí estaba enojada. Decía, Señor, ¿pero por qué me dejaste sola? O sea, yo sentía que me había dejado en banda, perdón la palabra. Yo dije, Señor, me dejaste en banda. Y pues decía, no entiendo nada. Y me dieron la opción de hacerlo online y dije, bueno, está bien, voy a probar también para saber si me gusta lo que iba a ir a hacer, porque yo dije, Señor, no me quiero quedar con la duda toda mi vida, si yo no voy, no sé, no te quiero defraudar. Pero ahí me di cuenta de que realmente los tiempos de Dios son perfectos, porque muchas veces uno toma decisiones tal vez fuera de tiempo y eso puede influir en toda tu vida, así como, no sé, le pasó a Abraham. O sea, tomó una decisión por apresurado y podemos ver las consecuencias hasta hoy en día. Entonces, son importantes las decisiones que uno toma, pero por eso es estar atentos y a veces Dios va a abrir la puerta o la va a cerrar en tu cara, pero todo tiene un porqué y a partir de que vas caminando y de que vas viendo y te das vuelta y decís, menos mal que no, yo digo, menos mal que no me fui porque no era el tiempo, creo que le iba a pasar mal si me iba en ese momento, pero en ese momento que fueron como 2 meses como medio enojo, no enojo con el Señor, Él me dijo, hija, no es por lo que vos puedas hacer, no es por actos, sino es por amor. O sea, yo me sentía, sinceramente a mí, yo tengo algo que digo, no sé, no, me cuesta, no sé, que alguien me vea sentada haciendo nada. Les abro mi corazón. Y me dice, no es por lo que vos puedas hacer que yo te ame más. O sea, no hay nada que podamos hacer nosotros para que el Señor nos ame más. Su amor ya está dado para con nosotros. Y no significa que porque más cosas hagamos, el Señor nos va a querer más y nos va a tener allá arriba, sino que es simplemente somos sus hijos. Y no significa tampoco que ahora nos vamos a quedar sentados, porque el campo es grande y son pocos los obreros. Pero eso quería compartirte en un principio y quería que ahora vayamos a Efesios 3, de 14 al 21. Perdón, ya lo busco. Acá está. ¿Tienen ahí la palabra? Genial. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y sedimentados en su amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Cristo, al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las naciones, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, y yo lo que quiero decir de esto es que cuando estamos, o sea, que podemos ser plenos, pero cuando estamos sedimentados en su amor. O sea, Él nos coloca ahí y no hay nada que podamos hacer que nos separe. Obviamente sí, el pecado nos separa, pero el pecado ya lo vencimos con Cristo. Entonces, es egoísta a veces pensar de que el acto de amor en la cruz no fue suficiente sacrificio para que nosotros podamos acceder a su amor. Es decir, yo no creo que Dios me ame. Es que su palabra dice, no lo podés comprender, no hay forma que vos comprendas el amor de Dios. Ya fue consumado, ya fue hecho por vos. Y algo que quiero remarcar es que dice que
por la fe en Cristo, Él habita en nuestros corazones. Y de acá yo quiero sacar 4 puntos. El primero es la fe. Y quiero que vayamos a Romanos 5. Ahí que puedan buscar en sus Biblias. Perdón. Y dice Romanos 5. Es un poco largo discúlpeme. No vamos a leerlo todo. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia a la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo en esto, sino también nos regocijaremos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido reconciliación. Entonces, si tenemos fe en Jesús, ahí como está ese cuadro, tenemos acceso a esa paz, a la gracia, a su carácter, a la esperanza. Somos reconciliados con el Padre, somos justificados, somos santificados, pero porque Cristo vive en nosotros. O sea, no por nosotros mismos, sino porque el Padre ve al Hijo en nosotros. Entonces, como te mencionaba recién Abraham, antes en Romanos 4 menciona un poco sobre la fe de Abraham y un ejemplo de cómo tener fe, no sé. Abraham creyó y esperó, aunque sí sabemos que se adelantó. Depositó su confianza en el Señor, no puso excusas a pesar de su edad, reafirmó su fe y dio gloria a Dios. O sea, creyó en el poder de Dios. Y por eso es tan importante también tener fe en lo que fue consumado en la cruz, en lo que fue hecho por nosotros, porque gracias a eso tenemos acceso a todo lo que está en el reino de los cielos para nuestras vidas. Entonces, si tenemos acceso a todo eso, no hay nada que nos falte. El otro punto es, Cristo vive en mí. Y vamos a buscar Romanos 6, del 5 al 11, y dice... Perdón, que estamos leyendo mucho. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque ahora el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a la vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que estamos muertos al pecado? Y que vivimos sobrenaturalmente en Cristo. Tenemos que, el pecado ya está vencido. O sea, no hay pecado. Ya no hay pecado en nosotros, fue clavado en la cruz con Cristo. Y así como Él dice, o sea, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? O sea, decís, Señor, te entrego mis debilidades, te entrego mis pecados, te entrego todo. No hay nada que yo me quede guardado porque me gusta un poquito, te lo entrego. Y para que podamos comenzar también a vivir una vida llena y en libertad.
porque Él desea llenarnos de su plenitud. El otro punto es, somos templo del Espíritu Santo. Y ahí quiero que vayamos a 1 Corintios 3. Perdón. Se me perdió. Acá está. 1 Corintios 3, del 16 al 17. Dice su palabra: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si ninguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. O sea, su palabra dice que nosotros somos su templo, que Él decidió hacer de nosotros su morada para habitar en toda su plenitud. O sea, con eso está diciendo que es nuestra responsabilidad cuidar el templo que se nos dio, ya que hay alguien que ama habitar dentro nuestro. También quiero compartir Colosenses 1. Vamos a pasear un poco por la Biblia. Desde el 15 al 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que se derramó en la cruz. Y también vamos a leer Colosenses 2, 9, y dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Quiere decir que nosotros hemos recibido la plenitud de Dios por medio de Cristo. O sea, en Él es que somos plenos, que somos morada para que Él habite. Pero todo esto lo podemos hacer porque el Padre va al Hijo en nosotros. O sea, ¿y por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Por eso Él dijo: es mejor que yo me vaya, porque alguien mejor viene en ustedes, para ustedes. Y tal vez muchas veces consideramos al Padre y al Hijo, o sea, los tenemos bien presentes, pero muchas veces se nos olvida el Espíritu Santo, que es quien habita dentro nuestro. A mí sí me ha pasado, no sé si a alguien le ha pasado, pero muchas veces me he olvidado que tengo el Espíritu Santo habita dentro mío. Y el Espíritu Santo es el mismo poder de Dios. No es una emoción ni una sensación, es la tercera persona de la Trinidad. Es el que escudriña las profundidades del Padre, pero que también escudriña nuestro interior, nuestro corazón. Y te quiero leer unas cualidades, unas características del Espíritu Santo. No son todas, porque jamás vamos a conocer todo del Señor. Por eso Él es eterno y nos da vida eterna para seguir conociéndolo. Pero hay como varias palabras, así que te pido que me prestes atención. Dice: Él es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de sabiduría. Es el Espíritu del juicio, el Espíritu abrasador, el aliento del Todopoderoso. Él es el Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. O sea, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos vive en vos. El Espíritu del Altísimo. Él es el Espíritu eterno, el Espíritu de santidad, el Consolador, hasta que Cristo vuelva, el Espíritu de amor, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de vida, perdón, es muy largo, el Espíritu de adopción,
que ya no hay un espíritu de temor en nosotros, sino uno que nos adoptó y nos permite clamar a Abba Padre, o sea, que nos adopta como sus hijos. Él es el espíritu de la fe, el espíritu de la promesa, el espíritu de gracia, el espíritu de gloria, el espíritu de sabiduría y revelación que nos enseña a qué esperanza nos ha llamado el Señor, que nos revela en profundidad el Padre. Él es el espíritu de la profecía, el espíritu bueno, la acción del Espíritu Santo, la unción que nos enseña que Él es la voz del Señor. No podemos escuchar al Padre sin el Espíritu Santo. Así como en cada visión poderosa que vemos en la Biblia, que leemos, no sé, Apocalipsis, Juan no podía estar de pie delante de todo eso. No podía. Pero por medio del Espíritu Santo sí pudo escuchar al Padre y al Hijo conversar juntos. Entonces, ese mismo poder de Dios habita dentro nuestro. Y por eso es también por medio del Espíritu Santo que podemos reflejar a Cristo. Y el otro punto es carácter de reino. En Mateo 5 se encuentran las bienaventuranzas, y estas son 8 que debemos cautivar en nuestro corazón, que tenemos que ir cultivando. Mediante también nos vamos sumergiendo en su río y siendo limpios de todas nuestras impurezas. El Sermón del Monte es un tratado sobre el reino, en que podemos ver actitudes, el pensamiento y adoptar el pensamiento y las actitudes de Cristo para nuestras vidas. Y quiero hacerlo un poco resumido. El primero es ser pobres de espíritu. Dice la palabra: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Significa ser humildes ante Dios, es de reconocer y ser consciente de cuánto necesitamos al Señor, que no podemos ser autosuficientes, o sea, que reconocemos la suficiencia que viene de Dios. Y en Apocalipsis 3 dice que si reconocemos nuestra suficiencia en Cristo, nos sentaremos a la derecha del Rey. Y más adelante dice: mira, yo estoy en la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Realmente estamos conscientes de cuánto necesitamos al Señor? El otro es lloro o clamor por avance. Dios bendice su palabra dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Es de cómo reaccionamos a lo que necesitamos de Él. O sea, si estamos realmente desesperados por ver un avance en la restauración, para ser radicales, para perseguir un progreso en nuestro corazón. Pero también, o sea, no podemos hacer eso si no estamos desesperados por Él. Y Él dice: clámame porque yo te doy, o sea, yo te consuelo. El otro es caminar con mansedumbre. La palabra dice: Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Significa que además de ser humildes ante Dios, son humildes ante las personas, ante los hombres, con un espíritu apacible. Es servir a otros sin esperar una recompensa a cambio. Así como Jesús nos enseña que seamos mansos y humildes. Hambre y sed de justicia. Es un profundo clamor por ver a Dios en medio de cada circunstancia y sobre todo que sea su voluntad. Su palabra dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Tal vez no lo veamos momentáneamente, pero Él está en el asunto cuando realmente lo dejamos en sus manos. El otro es relacionarnos con los demás con misericordia. Es tratar a los demás con un espíritu apacible, con un espíritu compasivo. Es mirar como Jesús nos ve. Es mostrar misericordia así como Él nos las da a cada uno. Esto también nos libera a nosotros de querer ejercer nuestra propia justicia y dejarlo a Él en el asunto. Su palabra dice: Dios bendice a los que son compasivos porque serán tratados con compasión. El otro es ser limpios de corazón. Procurar caminar en pureza con nuestros pensamientos y motivaciones. Es primero limpiar lo que no se ve para que luego sea limpio lo que sí se ve. Es anhelar el día de su regreso, mantiene limpio también nuestro corazón, porque
lo esperamos. O sea, decir, yo te quiero esperar y te dejo que me limpies con hisopo, que me dejes más blanca que la nieve y que seas vos a través mío y que limpies todo. Y como decía el pastor Juan, no es que vamos a venir a la casa cuando ya estemos limpios, sino es o esperar a que esté todo bien para ir a la iglesia. Es que no lo podemos hacer sin Él, no hay forma, porque es a medida que te vas sumergiendo en Él, que Él te va limpiando y te va llenando de Él. El otro es convertirnos en pacificadores. Es practicar la reconciliación. Los que son pacificadores como el Padre. Su palabra dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el último es padecer persecución. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Son aquellos que son fieles bajo presión. Si bien ahora no somos perseguidos en nuestra nación, pero por seguir a Cristo, pero es literalmente poder dar nuestra vida por Él sin importar qué. Entonces, eso sería el fin de las bienaventuranzas, de cómo reflejar el carácter de Cristo, de decir, Señor, reconozco cuánto te necesito, cuánto tengo que progresar, que avanzar y que dejar que vos entres en mi corazón y procurar y clamar por un avance y con deseo de verlo, de conocerlo, de que Él establezca su justicia, de que sobre cada situación, de que podamos practicar la misericordia, la paz, la reconciliación con los demás. Pero Él en todo eso decide habitar en nosotros con toda su plenitud. Pero también está en nosotros en darle el espacio, en ser moldeables, como decíamos, dejar buenos y malos hábitos, de limpiar la casa, pero llenarla de su gloria. Y en limpiar la casa me refiero a quitar todo lo que a veces está de más en nuestras vidas, pero llenarla rápidamente de Él. ¿Cuántos saben qué dice? O sea, que no te encuentren con la casa vacía, para que nada se quiera volver a habitar en ese lugar que sea malo y que te aleje del Padre. Entonces, no sé, te doy un ejemplo súper breve. No es medio lindo. Hace unos años entraron a robar a mi casa y yo estaba dentro con mi familia y bueno, fue con armas, con violencia, todo. Y yo quedé bastante afectada, tuve que ir al psicólogo, la verdad estaba mal. O sea, no podía estar sola en mi casa, escuchaba un ruido, yo disparaba, salía corriendo. No podía ir al patio de mi casa porque decía, van a aparecer los ladrones y me va a pasar lo mismo que a mi papá, no quiero. Y una vez yo estaba sola en mi casa, era chiquita, y estaba en el segundo piso, y de la nada escucho como unos ruidos súper fuertes que nunca más volví a escuchar de esa manera. Y escuché un montón de ruidos tan fuertes que yo me asusté. Y yo pensaba que era alguien tocando la puerta violentamente y literalmente la casa se estremeció. Yo sentí que se estremecieron hasta las ventanas, o sea, que fue desde el piso hasta el techo que hizo todo así. Y yo en mi cerebro era alguien que estaba tocando la puerta así violentamente y llamé a la policía y me escondí debajo de la cama. Y llamé a mi mamá al principio no me respondió porque estaba trabajando, pero encima me llamó el segundo y para mí fue como, no sé, mamá, me abandonaste. Y yo estaba desesperada y mi mamá llegó antes que la policía, encima la policía vive a 2 cuadras de mi casa, imagínate. Y cuando llega mi mamá me dice, no, es el vecino que está moviendo autos al lado. Y yo, bueno, ahí me di cuenta que realmente le abrí la puerta de miedo, o sea, que mi cerebro ya se fue a otro extremo. Y cuando realmente entendí que dije, wow, realmente le abrí la puerta, dije nunca más. Y me costó cerrar esa puerta, o sea, fue como, escucho un ruido y bueno, trato de ver a ver qué pasa, en vez de salir corriendo. Y ahí me di cuenta que cuando quieren volver esos pensamientos de miedo, porque no te voy a decir que ahora no tengo miedo a nada, pero cuando quieren volver esos pensamientos, digo, no, recuerdo sus promesas. O sea, no quiero dejar que vos vuelvas. O sea, digo, Señor, me planto tu palabra, me hago papeles y los escribo y los pongo al lado de mi cama, los pego ahí
y dicen esos papeles, el que me guarda nunca duerme. O sea, yo digo, Señor, si no pasa por vos, no me puede tocar y nada puede pasar por encima de él. Entonces, te doy con un ejemplo así de básico y con lo que a vos te esté pasando en tu vida, decir, si yo sé que, no sé, le abrí la puerta a esto, no sé, no puedo perdonar, no puedo sanar, me cuesta amar a la persona que sea, intenta primero hacer lo contrario, pero para no darle el espacio al enemigo a que se aproveche de esas situaciones, de esas grietas, y decir que no me encuentre nunca con la casa vacía, pero que esté llena de Dios, que esté llena de su presencia, recordando sus promesas, su fidelidad para con nosotros. Entonces, que podamos ser astutos de que si sabemos que hay algo que hay que quitar, que podamos hacer el espacio, que podamos decir, este me estorba, lo saco. Señor, si esto te molesta, lo tiro, lo saco de mi vida, no quiero nada, porque lo único que deseo es que vos habites dentro mío, que vos, que pueda llenarse la casa de su presencia, de su humo. O sea, yo soy la casa, yo soy el templo, dice la palabra. Y que podamos ser astutos de sacar rápidamente todas esas cosas que estorban y poder sumergirnos en su río, y así como a Cristo, además de que sufrió llevando esa cruz y que seguramente le incomodó, pero sabía que el propósito era mayor, ¿cómo más nosotros no decir, Señor, te entrego todo, no me importa? Y te digo, te entrego todo, no solamente, no sé, en algo que, no sé, dejar de fumar, dejar de usar tanto el celu, no, te entrego mi tiempo, te entrego todo. Y no se trata de religiosidad. Yo no te estoy diciendo tenés que estar acá a las 8 y te vas a las 10. No, se trata de, si realmente nace de tu corazón hacerlo, hacelo. Pero no se trata de religiosidad, sino se trata de santidad y entender que Él merece la gloria. ¿Sí? ¿De qué vale la pena, dice su palabra, busquen tesoros en el cielo? Y no significa de acá dejar de no hacer nada. Obvio, hay un montón de trabajo por hacer. Pero qué mejor, y no quiero decir la palabra gastar, pero gastar nuestro tiempo por Él, porque ni siquiera es gastar, porque termina siendo una bendición. Y no por las recompensas, ni lo que podamos recibir a cambio, sino que sea algo genuino de nuestro corazón, que nazca hacer lo que, por la revelación del Espíritu Santo, nosotros digamos, sí, Señor, sí, allá voy, sí, Señor, ni idea, me voy a la otra punta del continente, no importa, vamos, o sea, sí, Señor. Los ejemplos de tu vida, podés pensar y recordar las veces que vos le dijiste sí, amén. Seguramente sí. Entonces, decir todos los días sí, amén. No, lo que vos me digas, sí, amén. Vamos, Emma aquí. Entonces, va a ser incómodo, pero vale la pena. Vale la pena corresponder a ese amor, que ya correspondemos a ese amor. Y ahora, para ir terminando, quiero orar y te pido que seas consciente de lo que estamos declarando y que le puedas pedir perdón al Espíritu Santo, tal vez por las veces que no lo incluiste, tal vez por que no lo tomaste en cuenta. Decía ahí, Espíritu Santo, te pido perdón. Te pido que me lleves, Espíritu Santo, en mayor profundidad en el amor del Padre. Quiero conocer lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. Quiero aprender más de ti. Y también escudriña mi corazón, Espíritu Santo. Escudriña todo en mi vida para saber qué debo cambiar, Señor, qué debo perfeccionar en ti. Tenemos en cuenta al Padre y al Hijo y al Espíritu. Y reconocemos que debemos limpiar, Señor, nuestro templo para que vos, Señor, lo llenes por completo, Señor. Y sabemos que no vamos a experimentar mayor felicidad, mayor satisfacción de que tú seas el centro de toda nuestra vida y de poder caminar en lo que tú nos has llamado. No hay mayor satisfacción, no hay mayor felicidad de poder pisar la tierra prometida, Señor. Llévanos, Señor, a un mayor conocimiento, profundidad, cuando leamos tu palabra, Señor, de poder entender, Señor, de poder captar lo que vos nos estás hablando. Porque tu palabra es tan viva, tan eficaz, Señor, que queremos estar atentos a cada detalle del reino, Señor. No queremos perdernos de ninguna buena noticia de lo que vos has hecho, Señor. No queremos perdernos, Señor,
nada, Señor, de lo que tú hayas hecho, Señor. Queremos conocerte, Señor, para poder adorarte, Señor, de la forma que tú mereces. Porque sabemos, Señor, de que a la medida de cuánto conocemos de ti, te adoramos y queremos experimentarte de todas tus formas, como Yahweh, como Rafa, como Jireh, como nuestro guardador, como nuestro príncipe de paz, como nuestro rey, Señor, como nuestro Padre. Te amamos y te bendecimos. Y papá, tenemos el compromiso contigo de limpiar la casa para llenarnos de tu gloria, para sumergirnos en tu palabra, en adoración, en búsqueda genuina, sin nada a cambio, Señor. Solamente te queremos a ti, queremos conocerte a ti, Señor. No hay nada más que valga la pena de amarte a ti, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre. Amén y amén.